qué se dedica usted? ¿Cuál es su trabajo? ¿Su vocación o su ministerio? En mi caso, yo he dedicado toda mi vida adulta al ministerio cristiano. He sido pastor, administrador, educador y también he trabajado con diversas denominaciones, instituciones cristianas y escuelas teológicas. Cuando comienzo un curso, que ahora casi todos son virtuales, pues aprovecho para preguntar a mis estudiantes quiénes son y les pido que se presenten. Y a veces esos primeros encuentros pues producen situaciones interesantes. Recuerdo que hace unos años comenzaba un curso virtual de un seminario denominacional y las personas que estaban tomando el curso conmigo sabían que yo no soy de su denominación. Y uno de mis estudiantes me preguntó que cuál era la denominación mía, quién me había ordenado el ministerio. Y ahí yo le dije que fue la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Él nunca había escuchado de mi denominación. Y me preguntó de dónde salíamos nosotros. Y le dije que los discípulos de Cristo somos un desarrollo de la Iglesia Presbiteriana, específicamente de la Iglesia Presbiteriana Escocesa del siglo XIX en los Estados Unidos. Y cuando mencioné presbiteriano, él me dijo, esos son los salvos siempre salvos. Yo procedí a responderle al caballero que esa frase estaba errada, que Juan Calvino nunca escribió eso, que esa no es una manera correcta de referirse a la doctrina reformada. Es un error. Que quizá él lo que estaba haciendo era refiriéndose a una doctrina que se conoce como la doctrina de la seguridad de salvación, pero cuyo nombre correcto es la doctrina de la perseverancia de los santos. El estudiante, bien confundido, no me preguntó nada más, pero era evidente que él no entendía nada de lo que yo le estaba diciendo. La doctrina de la perseverancia de los santos tiene raíces bíblicas. Específicamente, usted debe ir al primer capítulo de Efesios para entender a qué se refiere esto de la doctrina de la seguridad de salvación. En la Biblia, usted va a encontrar dos partes. La primera parte se conoce como el Antiguo Testamento, la segunda parte se conoce como el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay cartas que escribieron líderes de la iglesia del primer siglo. Uno de esos líderes se llamó Pablo y le decían el apóstol Pablo porque era un misionero. Apóstol lo que quiere decir es misionero. Y entonces, él le escribió una carta a una iglesia que estaba en una ciudad llamada Éfeso. Por eso la carta se llama la carta a los Efesios. Y la carta comienza hablando de quién es Pablo. Y él se identifica como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y más aún, más adelante se va a identificar como prisionero del Señor. Capítulo 4, versículo 1. ¿Por qué? Porque él estaba confinado, estaba preso. No por haber cometido un crimen, sino por predicar el evangelio de Jesucristo. Son 4 las cartas que él escribió desde la prisión. Una a la iglesia en Colosas, que se llama Colosenses. Otra a la iglesia en Filipos, que se llama Filipenses. Y una carta a un líder cristiano llamado Filemón. Así que esas 4 cartas, Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón, se conocen como las cartas de la prisión o las epístolas de la cautividad. Después de ese saludo inicial, el apóstol pasa a bendecir el nombre de Dios y a desear bendiciones para las personas que lean y escuchen la carta, o sea, para los efesios. Ahí comienza, en ese versículo 3, una larga oración. Usted no lo va a notar en la traducción al español, porque en la traducción al español se ha dividido en varias oraciones, pero cuando usted lo lee en el idioma original, y el idioma original del Nuevo Testamento fue el griego,
Esa oración tomaría hoy varios párrafos si la fuéramos a poner como una sola oración. Es la oración más larga que hay en el Nuevo Testamento. El versículo 3 comienza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Noten que la palabra bendición aparece 3 veces. Bendito Dios, quien nos bendijo con toda bendición espiritual. El efecto retórico de este texto es claro. Nosotros, como comunidad de fe, como comunidad cristiana, nosotros bendecimos a Dios porque Dios nos ha bendecido primero. Y el texto dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Aquí el texto se está refiriendo a la gran bendición que es la nueva era en la historia de la salvación comenzada por Jesucristo. Una nueva realidad. Antes del ministerio de Jesús, la fe estaba prácticamente confinada a un grupo particular en el mundo judío, el pueblo de Israel. Pero Jesús abre una nueva etapa en la historia de la salvación. Y ahora toda la humanidad puede ser bendecida. Tanto judíos como no judíos pueden ser bendecidos y formar un solo pueblo, que es el pueblo de Dios. El texto también nos dice que Dios nos bendijo en los lugares celestiales. Y aquí el texto se está refiriendo al ámbito de Cristo, o sea, a estar en Cristo. Hay 2 maneras de vivir en el mundo. Usted puede vivir en la esfera del mal, del pecado y de la muerte, que es la esfera de Satanás. O usted puede vivir en la esfera de la vida, del bien, de la bendición, que es la esfera de Dios, del Espíritu Santo, es la esfera de Cristo. O sea, usted puede vivir en pecado o puede vivir en Cristo. Y el texto recalca la importancia de vivir en Cristo. Escuche bien. En estos breves versículos se nos habla de que Dios nos bendice en Cristo. Dios nos escoge en Él, o sea, en Cristo. Dios nos concede gracia en el amado, o sea, en Cristo. Dios nos redime en Él, Dios nos redime en Cristo. Y finalmente, que todas las cosas serán reunidas ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, Cristo Jesús es el centro de este pasaje. La doctrina sobre Cristo, lo que se conoce como la cristología, es el centro de este pasaje. Y así llegamos al versículo 4 que dice que Dios nos escogió en Él, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El Señor nos ha escogido. El Señor nos ha llamado. Esto se presenta como una realidad cristológica. Dios ha decidido acercarse a nosotros. Dios ha decidido mostrarnos el Evangelio. Dios ha levantado personas que nos prediquen el Evangelio porque Dios ha decidido que nosotros debemos escuchar la oferta de salvación. Dios ha tenido un plan, nos dice Efesios, desde antes de la fundación del mundo. Y desde antes de la fundación del mundo, ya Dios nos había escogido, ya Dios había decidido bendecirnos y acercarse a nosotros. Tome un minuto para pensar en eso. Desde antes de la fundación del mundo,
Dios le tenía a usted en memoria. Dios le tenía a usted en memoria. Dios le tenía a usted. Ya usted estaba en la mente de Dios. Porque Dios tiene un plan para bendecir a la humanidad. Y bendecirnos a nosotros es parte del plan divino. ¿Y para qué es que nos escoge Dios? Nos escoge para vivir en santidad, para ser santos y sin mancha. O sea, que el acercarse a Dios, el tener una relación con Cristo, no es una licencia para la arrogancia. No nos convierte en mejores que nadie. Al contrario, nos impone la responsabilidad de vivir a la altura del llamado que Dios nos hace. Por eso el versículo 5 continúa diciendo que el Señor nos ha llamado en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. El amor es lo que conecta este pasaje. Por eso se menciona en varios de estos versículos. Lo importante es que entendamos lo siguiente. La elección proviene del amor de Dios. La elección proviene del amor de Dios. Porque Dios ha elegido adoptarnos como hijos suyos y Dios nos ha amado. Yo tengo amistades que han adoptado niños, han adoptado niñas y es un amor distinto porque su hijo biológico es el chico, la chica que nació de una relación, pero el hijo que se adopta es el que usted conoce y dice, tú vas a ser mi hijo. Es un amor distinto. Dios nos ha dicho, te escojo a ti para ser mi hijo. Te escojo a ti para ser mi hija. Cuando el texto nos habla de que Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, que Dios nos ha predestinado, es precisamente para que seamos hijos, para ser adoptados. Y cuando un niño es adoptado, cuando una niña es adoptada, tiene todos los derechos de un hijo natural. Por lo tanto, aunque nosotros no somos parte del pueblo de Israel, usted y yo tenemos el mismo acceso a la salvación, porque hemos sido adoptados por Dios e incorporados a la familia de Jesucristo. Esta adopción ocurre por medio de Jesucristo y dice que ocurre según el puro afecto de su voluntad. ¿Lo vieron? Dios nos escoge por amor. Dios ha decidido amarnos. Dios tomó una decisión que demuestra su voluntad. La iniciativa es de Dios. Usted y yo no nos podemos salvar por nosotros mismos. Ninguno de nosotros puede llegar delante de la presencia de Dios por nuestra propia fuerza. A Dios le ha placido acercarse a nosotros para llamarnos y para bendecirnos. El versículo 6 dice cuál es la finalidad de todo este proceso. Este proceso de adopción, de ser hijos e hijas de Dios, ocurre para alabanza de la gloria, de la gracia de Dios. El plan de salvación tiene como propósito glorificar a Dios. Porque la gracia divina es la que nos rescata. La gracia divina es la que rescata al ser humano. Y al hacerlo, revela la gloria de Dios y revela el poder de Dios y revela cómo Dios bendice y transforma a la humanidad pecadora. Por eso, esto que estábamos haciendo hoy durante el devocional es tan importante.
Cantar que Jesús es mi Rey soberano. Cantar que hay poder en Cristo. Lo hacemos para alabar y bendecir a aquel que nos ha bendecido primero. Cantamos por amor, para devolver un poquito de todo el amor que Dios nos muestra a nosotros. Finalmente, el texto dice que Dios nos ha escogido en el amado, y el amado es Jesús. El amado es Jesús. Dios concede su gracia en aquel que es objeto del amor perfecto. Y por eso nuestra identidad cambia cuando nos acercamos a Dios. Nuestra identidad cambia cuando nos acercamos a Dios. Pero antes de tener una identidad étnica, una persona cristiana es ciudadana del reino de Dios. En resumen, lo que encontramos aquí en Efesios capítulo 1 es una visión majestuosa de la salvación. Una visión majestuosa de la salvación que ocurre para la alabanza de la gloria de la gracia de Dios. Esta visión es coherente con lo que nos dicen sobre todo las epístolas del apóstol Pablo sobre la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Una comunidad de fe que ha sido bendecida, escogida, adoptada, redimida e incorporada al propósito eterno de Dios. Nosotros, como iglesia, hemos sido escogidos por Dios y debemos responder con amor al amor recibido. Por eso adoramos, por eso glorificamos a Dios, porque sabemos que el destino de todas las cosas está en las manos de Dios. Este versículo tan rico que se desgaja, que se desarrolla la doctrina de la perseverancia de los santos. Esta doctrina afirma la fidelidad de Dios. Esta doctrina es central a la fe reformada. ¿A qué me refiero con la fe reformada? En el tiempo de la Reforma, allá para el siglo XVI, hubo varias familias de iglesias. Los luteranos, los anabaptistas, el movimiento de Zwinglio y el movimiento que se relaciona con los escritos de Juan Calvino. Y ese movimiento se conoce como el movimiento reformado. Esta doctrina central de la fe reformada afirma que quienes han sido verdaderamente unidos a Cristo por la gracia de Dios, quienes han sido llamados eficazmente por el Espíritu Santo, quienes han sido justificados y adoptados como hijos e hijas de Dios, no caerán total ni finalmente del estado de la gracia, sino que serán guardados por Dios hasta el fin. O sea, que nuestra salvación no está a merced de nuestra debilidad humana. Nuestra salvación descansa en la fidelidad del Dios que salva. Por eso, una de las confesiones básicas de la fe reformada, la confesión de Westminster, declara que a esas personas que Dios ha aceptado en Cristo, las personas que Dios ha llamado eficazmente y santificado por el Espíritu Santo, esas personas ciertamente perseverarán hasta el fin y alcanzarán salvación eterna. ¿Qué nos enseña esta doctrina? Que Dios preserva a los suyos, que Dios guarda a los suyos, que Dios ha entrado en una relación de pacto con nosotros. Y aunque nosotros somos débiles y batallamos, Dios es fiel a lo que Él nos ha prometido. Esto es importante, porque toda persona creyente tendrá
momentos de lucha, momentos de caída, momentos de duda y temporadas de debilidad. Todos las tendremos. La buena noticia es que nuestra salvación no está a merced de nuestra debilidad. Cuando usted y yo no podemos, Dios viene a nuestro alcance y nos fortalece para que perseveremos en la fe y si hemos caído, que regresemos a la fe. La doctrina de la perseverancia de los santos entonces se apoya en varios temas bíblicos. En primer lugar, en que Dios es fiel. Dios es quien elige, llama y guarda. En segundo lugar, descansa en la idea, en la certeza de que la obra de Cristo es perfecta. Que Jesucristo, por medio de su muerte y resurrección, ha obrado la salvación y que ahora intercede por nosotros delante de Dios. Escuche eso bien. Hay momentos que usted se siente solo, hay momentos que usted se siente sola y hay momentos que usted piensa que no hay futuro. En esos momentos Jesús está intercediendo ante el Padre por usted. Usted no está solo, usted no está sola. En tercer lugar, tenemos la presencia del Espíritu Santo, quien sella, santifica, corrige, capacita y fortalece al creyente. Y en cuarto lugar, el pacto. Dios ha decidido entrar en una relación de pacto con nosotros. ¿Por qué yo digo que Dios ha decidido entrar en una relación de pacto con nosotros? Dios no nos necesita a nosotros para ser Dios. La divinidad de Dios no depende de que nosotros le adoremos o no. Pero Dios ha decidido entrar en una relación de pacto con usted y conmigo. Y con todas aquellas personas que confiesen el nombre de Jesucristo. Y Dios se ha obligado a sí mismo, ha prometido bendecirnos, apoyarnos, adoptarnos y regalarnos la salvación. Por eso es que la Confesión de Westminster afirma que la perseverancia en la fe no depende del libre albedrío humano. O sea, no es que nosotros escogemos ser fieles. Es que nosotros, cuando flaqueamos, encontramos el amor inmutable del Padre, la intercesión de Jesucristo y la capacitación del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos permite perseverar en el pacto de gracia. Todo esto nos debe dar esperanza. El apóstol Pablo, yo le dije que escribió una carta a una iglesia que estaba en una ciudad llamada Filipos. Hoy lo que quedan son las ruinas de esa ciudad. Está al norte de Grecia. Y como la ciudad se llamaba Filipos, quienes vivían allí se llamaban filipenses. Y el apóstol Pablo le dice a los filipenses: estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mire qué hermoso. El que comenzó a bendecirle y a salvarle, continuará bendiciéndole para salvarle hasta el día de Jesucristo. Quizá usted recuerda este texto mejor en la versión tradicional de las Sagradas Escrituras en español, que dice que aquel que la obra empezó será fiel en terminarla. Por eso, hoy les presentamos esta doctrina de la perseverancia de los santos como una expresión de confianza en el carácter de Dios. Nosotros confiamos en Dios porque confiamos en las promesas de Dios. Una cosa es creer que Dios existe y otra cosa es creer lo que Dios ha prometido.
se lo repito una vez más. Es necesario creer en Dios, pero también es necesario creerle a Dios. Y nosotros no solamente creemos en Él, sino que le creemos. Creemos en lo que Dios ha prometido. Pero tiene que quedar claro algo. Esta doctrina de la perseverancia de los santos no quiere decir que una persona puede venir aquí, aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador e irse a vivir una vida disoluta el resto de la vida y será salvo. Eso no es lo que quiere decir. La perseverancia no cancela la responsabilidad humana. Dios llama a cada creyente a velar, a orar, a resistir la tentación, a alejarse del pecado y a crecer en santidad. Porque si usted verdaderamente ha entrado en una relación de pacto con Dios, usted ama al Señor y desea agradarle. ¿De dónde es que nace esta doctrina? ¿Por qué yo les he traído esto a ustedes hoy? Muchos de nosotros entendemos que estamos viviendo momentos de crisis, ¿verdad que sí? Esta doctrina surge en momentos de crisis. Esta doctrina surge en un momento donde las comunidades cristianas protestantes en Europa estaban sometidas al conflicto, al temor, a la ansiedad, a la persecución y aún a la muerte. Las iglesias reformadas en Europa surgieron en un momento donde hubo toda una serie de confrontaciones políticas, religiosas y sociales, guerras, invasiones. En medio de ese mundo, las iglesias protestantes fueron perseguidas, pastores fueron ejecutados. Hubo comunidades cristianas, iglesias que se tuvieron que reducir al clandestinaje, o sea, a orar, a adorar y a reunirse a escondidas. Y hubo personas a quien se les dijo, o reniegas de tu fe o vas a ser asesinado. Usted puede buscar información sobre todo esto. A los protestantes franceses se les decía hugonotes. Ese era el mote, el apodo que se le daba. Usted puede buscar ahora en las redes sociales, puede buscar en internet la noche de San Bartolomé. En francés le dicen la Saint-Barthélemy. Y fueron centenares de protestantes que fueron asesinados solamente por ser creyentes protestantes. Es en medio de ese mundo donde ser cristiano podía a usted costarle la vida, que la teología reformada vino a decirnos que Dios preserva a los suyos. Esta es una teología que habla originalmente a los creyentes que estaban expuestos a perder sus propiedades, su familia, su libertad y su propia vida. Esta teología originalmente hablaba a comunidades de fe, a iglesias que habían visto morir a sus pastores. Esta teología originalmente hablaba a personas que habían perdido la esperanza porque parecía que los poderes del mundo eran invencibles. Y vista desde esta perspectiva, la doctrina de la perseverancia de los santos es una doctrina para tiempos de crisis que nos llama a la resistencia y a la esperanza. En tiempo antiguo, esta teología le dijo a la iglesia: tu salvación no está en las manos del magistrado, del juez, del inquisidor, del rey ni del verdugo. Tu salvación está en las manos de Dios.
Le decía a aquellas personas que eran deportadas que se tenían que ir porque de otro modo no podían practicar su fe. Le decía, Cristo no pierde a sus ovejas. Le decía a las comunidades que estaban llorando a los cristianos que habían muerto como mártires, la muerte no tiene la última palabra. Y le decía a quienes estaban tentados de apostatar, o sea, de abandonar la fe bajo presión, que perseveraran porque el Espíritu Santo intercede, sostiene, corrige y restaura. Se lo voy a resumir en una oración. Cuando usted tiene una relación con Dios por medio de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, aunque nos maten, no nos pueden separar del amor de Cristo. Por eso, cuando se comprende correctamente la doctrina de la perseverancia de los santos, produce humildad en nosotros y nos recuerda que toda autosuficiencia espiritual es vana. Mi salvación no depende de mí. Yo he sido salvado, yo no me salvé. Nosotros hemos sido salvados, no nos salvamos a nosotros mismos. Si la salvación dependiera de nuestra naturaleza humana, ninguno de nosotros tendría esperanza. Ninguno. Pero la buena noticia es que todos nosotros, aunque somos frágiles, aunque estamos expuestos a la tentación, podemos acceder a la gracia divina y perseverar en la fe por medio de la obra de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Por todas estas razones, hoy esta doctrina nos llama como iglesia a practicar una pastoral de esperanza. Esta doctrina bíblica que sale de Efesios capítulo 1 nos recuerda que nosotros como iglesia no podemos abandonar a las personas que caen de la gracia de Dios. Cuando una persona cae, la llamamos al arrepentimiento, pero no podemos tener palabras que la dejen en la desesperanza. Esta doctrina le dice a la iglesia que tenemos que alcanzar a las personas débiles para fortalecerlas, no para aplastarlas. Esta doctrina le dice a la iglesia hoy que debemos buscar a las personas perseguidas para recordarles que están acompañadas de la promesa del Dios que nunca les dejará. Por eso, la doctrina de la perseverancia de los santos, correctamente entendida, anuncia que la gracia de Dios es suficiente para mantenernos firmes en el amor.